Standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. Padre Celestial, gracias por darnos este día. En este momento pedimos por su dirección y que usted nos pueda dar entendimiento al abrir su santa palabra. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta presentación vamos a leer unas citas bíblicas que nos ayudará a cómo leer y estudiar la Biblia. La primera cita se encuentra en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí vemos entonces que es creer en Dios. Creer en Dios y también creer que Él ha hablado a sus profetas. Y vamos a leer otra cita muy importante. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Dejemos entonces que los profetas nos hablen, que nos cuenten el sueño. Confiemos en la palabra de Dios. Otra cita que quiero leer, aquí en Lucas 10:26, Jesús dijo, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos? Una pregunta muy importante. ¿Con qué objetivo vamos y abrimos la palabra de Dios? Algo que debemos de considerar es que antes de abrir la palabra de Dios, debemos de pedir por sabiduría. Daniel lo hizo. Dice la siguiente cita. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que depusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La palabra de Dios es fiel. Si nosotros pedimos por sabiduría, Él es fiel para darnos. Es ir con Él con una sinceridad. Otra cita que quiero leer dice lo siguiente. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Él es escudo a los que en Él esperan. La confianza en Dios, la fe en Dios. También eso lleva a no añadirle a la palabra de Dios. Otra cita que quiero leer se encuentra en Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es muy importante, leer con claridad, claramente, respetar los puntos y comas, los signos de interrogación, de exclamación. Todo eso nos ayudará a poder comprender la palabra de Dios. Si nosotros no respetamos los puntos y los comas, signo de interrogación, exclamación, pierde el sentido, no le da sentido la lectura. Todo eso hay que hacerlo con cuidado. Otra cita que quiero leer. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considerar cada palabra. Por muy cortita que sea la palabra, una palabra muy cortita puede hacer muchas cosas con la oración. Las palabras son muy importantes y considerar cada una de ellas es clave. Otra cita que nos dice las Escrituras y dice lo siguiente, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo.
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios es para predicarla, para enseñar, para poder uno instruir, redarguir, reprender. Todo esto es para nuestro beneficio. El hacerlo es lo que nos ayuda a poder tener un carácter semejante a la de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos ayuda, necesitamos una corrección. No somos perfectos, pero con la ayuda de Dios podemos ser perfectos. Dejemos que la palabra de Dios nos corrija. La última cita, que tiene mucha vitalidad, mucha importancia, dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ya llegamos a la conclusión de este tema o presentación muy importante: cómo leer y estudiar la palabra de Dios. Siempre el primer paso es confiar en Dios, confiar en sus profetas, dejar que la palabra nos hable, que nos corrija, nos reprenda. Todo esto es la palabra de Dios. Y antes de leer la palabra de Dios, hagamos como Daniel, que él oró y pidió por sabiduría, que le diese entendimiento. Dios es fiel. Espero que con esta presentación podamos nosotros siempre considerar estas citas bíblicas antes de estudiar y leer la palabra de Dios. Standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions.